Regresando al esencial, llega a ustedes con el auspicio de Taste the Moment, una comunidad que aprende a desacelerar. Bienvenidos a un nuevo programa de Regresando al Esencial. Mi nombre es Sol Collago y hoy tenemos un tema que forma base de cada uno de nosotros como personas. Y es que tal como sucede con varias metas que nos planteamos y decidimos alcanzar, el crecimiento espiritual se construye lentamente, capa a capa, experiencia por experiencia, un desafío, un fracaso o un éxito a la vez. El desarrollo físico, mental y espiritual en una persona tienen mucho en común. En cada área se necesita enfoque y constancia. Y aquí voy a cifrar la regla de 10.000 horas que propone en su libro Outliers Malcolm Gladwell, que ejemplifica varios casos que determinan que es necesario practicar esta cantidad de horas para masterizar alguna expertise o algún aprendizaje en una área determinada, en un campo determinado. La mayoría de las veces hacemos mucho y se ve muy graficado en la parte mental, en la parte física, pero carece en la parte espiritual. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para ello tenemos un invitado que nos va a ayudar a descifrar de dónde y cómo cultivar nuestra fe. En unos minutos más. Nuestro invitado de hoy es Harry Álvarez, es abogado de profesión y especializado en temas de derecho constitucional y misionero de la comunidad católica Lazos de Amor Mariano. Además, administra una página en redes sociales, Harry Misionero, donde nos comparte temas sobre espiritualidad. Bienvenido, querido Harry. Bueno, gracias Sol por este espacio que estás brindando. Realmente felicitarte por tu programa. Y por esta iniciativa. Realmente encantado pues, de compartir un poco de fe, de los conocimientos, y pues, bueno, pues listos para compartir. Mira, nosotros tenemos ya prácticamente un año en marzo con Regresando al Esencial y hemos compartido varios temas acerca de nuestro crecimiento personal. Y yo creo que la base de este crecimiento también tiene que gozarse de una base espiritual. Y por eso queríamos saber cómo podemos cultivar esta espiritualidad en nuestra vida. Bueno, en primer lugar, para cultivar la fe y acrecentar el tema espiritual, hay que tener claro el sentido de la vida. Yo creo que si nosotros no tenemos un sentido claro en este caminar, no vamos a avanzar espiritualmente. Simplemente estamos como que enfocados en este mundo, ¿no? Claro. Estamos enfocados en lo que es lo material y en esta transición. Pero realmente debemos entender de que hemos venido por alguien, vivimos para ese alguien e iremos para ese alguien. Y ese alguien es un ser superior. O sea, nadie quiso venir al mundo. O sea, yo no es que dije, voy a nacer, sino que vine por alguien que es un ser superior. Y en este caso es Dios. Entonces, cuando uno tiene el sentido de la vida, comienza a acrecentar la fe. Comienza a creer que hay un ser superior, un ser supremo que nos hace entender el fin de nuestra vida. Entonces, cuando tenemos claro el sentido de la vida, podemos acrecentar la fe. El sentido de la vida te refieres a tener el creer, el tener esta esperanza de que vengo al mundo por alguien, ¿verdad? Exactamente. O sea, y yo creo que esa es la parte que nos inculcan mucho en casa también, porque no nacemos con esta fe, a nosotros nos alimentan de esta fe. Entonces, yo también tengo claro, porque en mi casa, mi abuelita era la que me retroalimentaba con su fe. Y creo que todo mi legado familiar es alimentado. ¿Cómo nosotros llegamos a cultivar eso en familia, en nuestra casa? Bueno, ¿Quién nos dota de esa fe? Claro, en primer lugar, la fe es un don divino. O sea, no es que, en este caso, Harry tiene la fe. ¿no? La fe me viene de lo alto, me viene de Dios. O sea, Dios da esa virtud, ese don de la fe. Y la fe la podemos transmitir por medio de la palabra. Nadie puede creer en Dios si no ha escuchado de Dios.
Entonces tenemos que transmitir la palabra, y no es que uno tiene que salir a predicar a todas partes y predica, no, o sea, basta un testimonio de vida. Entonces, si una persona que cree en Dios comienza más que las palabras a vivir la fe, a llevar realmente un correcto caminar, es ejemplo, es testimonio, una persona va a creer en Dios por esa persona. Entonces, comienza a creer en Dios, uno puede decir, creo en Dios por esa persona. Y ya no tanto por lo que escuchan, sino por lo que vi en esa persona. Entonces, nos alimentamos de esta fe diariamente, ya sea con el testimonio de vida o con la transmisión de la palabra. Entonces, en este caso, en el caso que tú ponías de tu abuelita, ella te transmitió esa fe. Entonces, y lo que tú recibes también tienes que transmitir a alguien, porque de ahí sería quedarnos como que con nosotros mismos. Entonces, yo también lo que he recibido tengo que transmitirlo. Y es como los conocimientos. Tal cual. Exactamente. O sea, yo colocaba en el intro de la presentación de este programa que nosotros somos un conjunto de todo, de la parte física, de la parte mental y también la parte espiritual. Pero claro está que en la parte física nosotros nos damos cuenta, es algo más visible cuando nuestros padres nos enseñan primero a caminar, o sea, estamos gateando, nos comenzamos a caer, es algo muy visible de cuando comenzamos a dotarnos de algo físico. Cuando nos pasa algo mental también, nos volvemos expertos en algún tema y comenzamos a hablar de eso. Pero en la parte espiritual, ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos esa fe? De cuáles son las acciones de estas personas que continuamente nos transmiten esta fe. Claro, siempre diré con el testimonio de vida. San Francisco de Asís, él decía, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. O sea, él debe entender de que, o sea, tú debes ser un evangelio caminando, o sea, tú tienes que ser una palabra de Dios caminando, para que de esa manera la gente comience a creer. Yo no puedo creer en alguien, yo no puedo creer en Dios si alguien que profesa la fe en el Señor tiene un testimonio contrario a lo que predica. O sea, tiene que ir muy ligado entre la predicación y la práctica, el modo de vida. Entonces, eso es muy importante. De esa manera yo puedo transmitir ese conocimiento, poder aumentar la fe, poder creer en Dios. Y como vuelvo y repito, no tanto con las palabras, sino con los hechos. Entonces, llevar una coherencia, entre lo que yo le estoy diciendo que hace, digamos un ejemplo, de que predico el amor, porque Dios es amor, y tengo un rencor o resentimiento con alguna persona, familiar, amigo, realmente con cualquier persona. Claro, de hecho Jesús, hay una parte en el Evangelio donde Jesús es muy duro con los fariseos y les dice, fariseos, raza de víboras, serpientes venenosas, sepulcros branqueados. O sea, Jesús, ¿cómo es que el Jesús que trae la buena nueva podría ser tan duro? ¿Por qué? Porque a él no le gustaba la soberbia. Y esas personas, o sea, los fariseos, se creían santos, pero no practicaban lo que predicaban. Entonces Jesús es muy duro con eso. De hecho, también hay otra parte en las Sagradas Escrituras donde dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque solamente es de boca, pero en el modo de vida es totalmente contrario. Totalmente contrario, exactamente. ¿Y cuáles serían los inicios para poder alimentar a esta fe? Bueno, el primer inicio es, en primer lugar, recurrir a la oración, ¿verdad? Y para eso tenemos la casa del Señor, que es la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? En la iglesia, bueno, podemos a recibir misa, podemos acudir al sacerdote para confesar nuestros pecados, y esa es una manera para estar en la gracia de Dios. Y para cultivar esta fe, para acrecentarla, es el medio de la oración. Hay una cosa muy importante que pasa en el Evangelio, que Jesús, antes de que sea aprendido por los discípulos fariseos, él está en el bosque de Getsemaní, y en ese momento Jesús se va a orar. Y él le dice, recordemos que Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces Jesús en ese momento estaba lleno de temor, lleno de miedo, lleno de amargura. Y él le dice al Padre, Padre, apártame esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la copa era el dolor, o sea, lo que significaba todo lo que se le venía. Pero entonces vemos la parte humana de Jesús, apártame esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía, es la parte divina. Entonces Jesús demuestra la importancia de la oración. Y eso que Jesús, siendo Dios, no necesitaba orar. Sin embargo, lo hacía. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? Tú tienes que orar. O sea, tenemos que orar. O sea, el que no ora realmente está vacío. O sea, hay que ser claros, ¿no? O sea, el que no ora está vacío. Y una de las maneras para llenarse de Dios es la oración, que es como coger el teléfono y llamarle a Dios. O sea, qué gratis y fácil tenemos para comunicarnos con Dios. Bueno, sí, y lo que hemos hablado también en varios programas anteriores de Regresando a lo Esencial es que no nos hemos dado ese silencio con Dios.
en este caso. Sí. O sea, porque el día domingo yo estaba escuchando la misa y el padre decía, ¿por qué no nos damos esa pausa en la oración en la que ni siquiera tenemos que hablar? Porque cuando ya llegamos, cuando ya estamos en cierto, él decía que cuando ya están en cierto nivel, se podría decir, de que ya estás tan, o sea, lo sientes en tus oraciones, ya ni siquiera necesitas palabras, sino solo contemplación. Y yo creo que no solamente necesitamos contemplación en esos momentos, sino podemos sentir a Dios en varias cosas que tenemos a nuestro alrededor. Claro. Cuando estamos en la naturaleza, que es todo lo que Él nos ha dejado, en nuestra familia, que es un sentimiento de amor, cuando estamos pasando ciertas circunstancias en las cuales muchas veces no entendemos el por qué, sino el para qué. Entonces, creo que cuando tenemos estas sincronizaciones en nuestra vida, es cuando ese sentimiento de fe viene a nosotros. Claro. Exactamente, y como tú dices, ¿no? En la familia, en la naturaleza, muchas personas dicen, yo no creo en Dios, o si no, alguien puede decir, ¿por qué Dios me hace esto? Pero Dios es todo lo contrario, o sea, Dios está presente y es bondadoso. ¿Por qué crees que nosotros vemos, vamos a la casa y vemos la sonrisa de un niño, ves la sonrisa de tu hijo, de tu familiar, de tus padres, ves ahí? Entonces, cuando uno ve la sonrisa de un familiar, es Dios. Sí. O sea, ahí se ve la bondad de Dios. Y en cambio, cuando vemos el mal, es porque también el mal existe. Entonces, cuando uno vemos, qué sé yo, vemos que alguien te abre la puerta para que pases y te cede el paso, es la bondad de Dios reflejada en esa persona, en ese acto. Y eso es lo que tenemos que entender. O sea, Dios se manifiesta en todo momento. Y eso es lo que también nos permite, no tenemos que verlo con ojos humanos, sino con ojos espirituales. Exactamente, y una de las cosas que tú acabas de mencionar es que, bueno, la espiritualidad es la base para poder agradecer, para poder aceptar, para tener agradecimiento en nuestro corazón. O sea, es base para muchas cosas. Si nosotros queremos que florezca agradecimiento, si queremos que florezca esta serenidad en nuestra vida, es necesario acudir a estas bases espirituales, a esta fe que es la esperanza. Yo digo que es la esperanza que nos da esta capacidad de poder tener resiliencia cuando las cosas no van bien y cuando las cosas no van como nosotros queremos que vaya, sino como es nuestro destino, se podría decir, o la voluntad de Dios. Por muchas veces retomamos esta parte de ¿por qué me pasó esto? Claro. En lugar de decirnos, bueno, ¿para qué? Porque nosotros vemos que cuando nos pasa algo fuerte, por ejemplo, muchas personas que perdieron a sus familiares durante pandemia, y sí que fue un golpe súper fuerte, pero, por ejemplo, ahí te digo, yo pasé cuarentena con mi abuelita y con mi mamá, que estuvo en una situación muy difícil. Y ella todos los días, nuestro encuentro a las 3 de la tarde era rezar el rosario. Y a pesar de las noticias, nosotros pudimos llevar esa cuarentena con una tranquilidad y a pesar de todo lo que estábamos viviendo como mundo, como familia en ese momento. Yo sé que muchas personas se podrán identificar con ese testimonio, como tú decías, pero al momento de entregar esa parte a Dios, creo que es la tranquilidad que nosotros como seres humanos como que nos desblindamos. Sé que estoy teniendo este problema, pero al momento de entregarlo, te lo entrego a ti, porque yo llego hasta cierto punto y de ahí no puedo hacer más. Claro. En el ejemplo que tú pones, es muy interesante porque uno puede ver la voluntad de Dios. Entonces uno no tiene que decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, o sea, ¿pero para qué? O sea, ¿qué quiere sacarle con esto, Señor? Exacto. Entonces uno le comienza a tener ese contacto con el Señor. Donde es verdad que muchas personas perdieron a sus familiares en la pandemia, ¿no? Y causa dolor. O sea, no con esto vamos a decir, uno no tiene que sufrir nada, o sea, el dolor familiar es el alma que sufre. Exacto. Pero en cambio, en este caso, vuelvo a repito, o sea, uno tiene que verlo con ojos espirituales. Si yo perdí a alguien, que es un amigo, un conocido, un familiar, yo tengo que entenderlo, ok, fue la voluntad de Dios. Mientras mi alma llora, pero yo tengo que entender que, o sea, es Dios. Exacto. O sea, que llamó a esa persona y que pronto me va a llamar a mí. Entonces, uno tiene que hacerlo como Jesús en el Getsemaní. Padre, apártame esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Señor, o sea, que se haga lo que tú quieres, no lo que yo. ¿Por qué? Porque yo soy limitado. Somos limitados. Entonces, si somos limitados, el ser superior es infinitamente superior a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ese ser infinito va a hacer mucho mejor las cosas que nosotros. O sea, si yo me pongo, de hecho, o sea, una de las cosas más duras que nos puede hacer Dios a nosotros, yo creo que el peor castigo que puede haber en nosotros es que Dios nos deje hacer nuestra voluntad.
Ese es el peor castigo que le puede pasar a una persona. ¿Qué puede pasar? O sea, no necesariamente que eso enfermarnos, perdón, familiar, que duele, pero lo más duro es que Dios nos deje hacer tu voluntad, sabes que haz lo que tú quieras. Es como un niño, ¿verdad? Bueno. El niño está que quiere meter los dedos en el tomacorriente, dice, no metas las manos, pero déjame hacer. Y si dice que no lo metas, el niño se va llorando. Pero dice, ok, mete. Se electrocuta. Lo mismo pasa aquí con la vida. Entonces, tenemos que entender la voluntad de Dios, es el para qué. Ese ejemplo me gustó bastante porque también tenemos el libre albedrío. O sea, a pesar de la voluntad de Dios, tenemos la libertad de poder tomar decisiones. Yo creo que en esa toma de decisiones, y una vez una amiga me decía que estábamos estudiando, y me dice, porque creo que uno de los pasos también para poder acercarnos y hacer crecer nuestra espiritualidad es estudiar la palabra. Y ella me decía, Sol, pero ¿sabes qué? Es que Dios no nos castiga. Nosotros tomamos decisiones porque tenemos libre albedrío. Entonces tenemos que ver esas consecuencias también. Entonces lo que Él quiere es lo mejor para nosotros, pero nosotros, ¿qué decisiones estamos tomando? Exactamente. O sea, cuando uno toma una decisión, o sea, tú haces el bien te regresa. Tú haces el mal te regresa. Sino que la gente del mundo lo llama como karma, y el karma es otra cosa, o sea, y no existe en la parte del cristianismo, sino tú haces el bien te regresa. San Pablo habla en las Sagradas Escrituras, vence al mal con el bien. Entonces tú haces el bien te va a regresar. Tú haces el mal te va a regresar. Y eso fue lo que le pasó. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado en la parte donde Moisés estaba con el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Entonces, mira lo que le sucedía. El pueblo egipcio, el faraón, hacía que el pueblo egipcio viva en las orillas del río. ¿Cómo hacían sufrir? ¿Por qué? Porque si tú vivías cerca del río, ¿qué tenías? Las ranas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue una de las plagas cuando ya el pueblo iba a salir? Las ranas. O sea, tú haces el mal te regresa. La otra, el pueblo egipcio hacía que los israelitas vivan en casas sin ventanas. Sin ventanas. Entonces era oscuro. ¿Cuál fue lo que le regresó después al pueblo egipcio? La oscuridad. Fue una plaga, la oscuridad. Tú haces el mal te regresa. Tú haces el bien te regresa. Y hemos dicho para estar estandarizando cómo llegar a hacer crecer nuestra espiritualidad. Primero, hablando con Dios. Segundo, yo la puse, no sé si está bien, pero estudiar las escrituras, así como estudiamos matemáticas y queremos ser expertos en números, o nuestras finanzas, que el programa pasado estuvimos viendo y analizando cómo administrar nuestro dinero, tenemos que conocer del tema. Y yo creo que en el tema espiritual es igual. Poder conocer cómo más topar este conocimiento, claro, herramientas. Abriendo la Biblia, tú permites que Dios te hable. Porque cuando tú oras, ¿quién habla? Uno. Y Dios ahí no te habla, ¿verdad? No es que te va a decir, ay, te escuché, ¿verdad? ¿Cuándo es que Dios te habla? Cuando tú oras en las Escrituras. Exacto. Entonces tú te pones, qué sé yo, tú le pides, Señor, quiero que me hables. Quiero que me digas, a ver, ¿qué resolución tome en mi vida? Qué sé yo, me van a despedir del trabajo. ¿Qué hago, Señor? Y tú oras el Evangelio del día y que el Señor te habla, qué sé yo, te habla de la paciencia. Te está hablando, ¿sabes? Que sé paciente en el trabajo. Soporta, porque te viene a dar algo mejor. Entonces, pero no, queremos ir a un amigo, donde alguien para que nos aconseje, que no está malo tampoco, ¿no? Pero en lugar de recurrir al primero, recurrimos al segundo. A la segunda opción. Y bueno, yo sí creo eso de ahí porque lo hago recurrentemente y siempre abro en algún mensaje y siempre da como que en el clavo, se podría decir. O sea, como que estos mensajes de que están incluso en alrededor, puede ser una persona, porque también estamos rodeados de personas que vienen, y que si te rodeas con las personas, también hemos puesto que las personas vitaminas son personas que nos inyectan esta energía de positivismo, y muchas veces estas personas vienen con una palabra clave. Una vez una amiga, yo me sentía súper mal, y ella me dijo, ¿sabes qué? En este momento lo que tú tienes que tener claro es que el dolor y el sufrimiento son dos cosas totalmente diferentes. El dolor es inevitable y el sufrimiento es una opción que tú vas a coger. Tú vas a escoger sufrir todos los días, o simplemente vas a transitar a través de tu dolor hasta que el tiempo lo atenúe, porque cuando te pasa algo difícil en tu vida y causa dolor, no es como... Es más, yo siento que ya luego de haberlo transitado, te puedo decir que el dolor fue para mí el despertar para ver las cosas que antes no veía, y que muchas veces tenemos en abundancia,
y que no las apreciamos. Claro, o sea, y en el tema que topas del sufrimiento es muy importante en la vida espiritual, muy importante. Y esto para las personas que también están pasando por algún tipo de sufrimiento hoy en día, ya sea de cualquier naturaleza, laboral, académico, profesional, familiar, conyugal, sentimental, etcétera. Todos sufrimos, o sea, nadie puede decir yo no sufro, ¿no? Yo no sé cómo es, por ejemplo, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, ¿no? Entonces, pero ¿quién puede librarnos del sufrimiento? O sea, si el mismo Jesús sufrió. Entonces, ¿qué sucede? Jesús sufrió, desde ahí partimos. Entonces, Jesús cargó la cruz y nos permite entender el sufrimiento. A Jesús lo insultaron, a Jesús le hicieron que cargue la cruz, lo crucificaron, le traspasaron sus manos, le traspasaron el costado, le pusieron una corona de espinas. O sea, lo hirieron en cosas que en él no podía haber sufrido. Y de hecho, exactamente, o sea, sufrió física y espiritualmente. Y espiritualmente, ¿cuándo sufrió? Cuando él estaba orando antes de que lo aprendan, estaba orando y él sufría, o sea, estaba tan triste hasta el punto de morir. O sea, él decía, estoy tan triste hasta el punto de morir. O sea, ¿cómo ha sido ese sufrimiento? Entonces, entendemos que el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero hay que saber sufrir. Entonces, si yo lo veo desde ojos humanos, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿pero por qué yo? Y uno busca, lógicamente, estar bien. Estar bien, y a veces ignora eso de ahí. Entonces, pero cuando una persona tiene un camino espiritual o comienza a entender la espiritualidad, uno dice, ok, Señor, yo uno mi sufrimiento a tu cruz. Es muy distinto. Es muy distinto. O sea, yo sí quiero salir bien, quiero recuperarme, perfecto. Pero yo me uno, hasta que me recupere, uno mi sufrimiento a los pies de tu cruz. Cosa que cuando uno une el sufrimiento a los pies de la cruz, resulta que Dios, el Padre Celestial, a lo que va a ver a la tierra, y ve que yo estoy poniendo mi sufrimiento a los pies de la cruz, va a decir, ah, eres Jesús. Ah, no, perdón. Te pareces a mi hijo. Qué igualito que eres. Entonces, ¿por qué? Porque hemos unido el sufrimiento a los pies de la cruz. Y aparte, es inevitable no cargar nuestra cruz. Eso dice mi abuelita. Que hay que cargar nuestra cruz. Sí, o sea, siempre vamos a tener que cargar nuestras cruces. O sea, todos tenemos cruces. Pero hay que cargarla. De hecho, Jesús dice, quien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Cargue su cruz. O sea, hay que cargar la cruz. Porque el que no carga la cruz es un cobarde. O sea, uno tiene que saber cargar la cruz, enfrentar el problema y salir adelante, pero siempre con la mano de Dios. Perfecto. Entonces, retomamos. Hablar con Dios, a las escrituras, darle un estudio a eso, porque creo que no solamente nos tenemos que quedar en la parte de que nuestros padres nos lleven, sino que nosotros ya cuando somos adultos, retomar este estudio. El tercero vendría a ser el sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento. ¿Y el cuarto? El cuarto, siempre es bueno caminar en comunidad, ¿ya? Caminar en comunidad. Jesús nunca caminó solo. Él se apartaba a solas cuando iba a orar. Tenía un encuentro personal con el Padre Celestial para orar. Pero él siempre caminaba con sus discípulos, escoge a 12 discípulos, y antes de escoger a esos 12 discípulos iba a orar. Es como que, Señor, dame la luz para saber elegir y todo. Luego eligió a 70 discípulos más. Luego caminaba con cerca de más de 5.000 personas. Luego, al momento de morir, no muere solo. A los pies de la cruz, ¿quién estaba? María y Juan. Entonces, ¿qué nos da a entender el Señor? Nunca estar solo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hay muchos movimientos que llevan la espiritualidad. Entonces, encontramos Juan 23, Lazos de Amor Mariano, Movimiento de Maús, Cursillos de la Cristiandad, la Renovación Carismática. O sea, hay varios movimientos católicos que nos permiten acrecentar la espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo bueno de caminar en espiritualidad? Si yo me caigo, tengo un hermano que me empuja. Hey, levántate. Sabes que está mal lo que estás haciendo. Pero si voy solo, ¿quién me dice? O sea, ¿quién me puede decir, sabes que Harry estás mal? Harry lo de acá, Harry lo otro, leíste este libro, ¿sabes lo que dice el Evangelio del día? Entonces estás con ese contacto. Y es bueno también vivir en comunidad porque te permite tener amistades que permitan santificar tu espíritu, santificar tu alma. ¿Qué significa el santificar tu espíritu para las personas que nos están viendo? Eso es muy importante porque, por ejemplo, si yo me pongo a hablar con una persona que está llena de vicios, le gusta tomar, drogarse, le gusta hablar de impurezas y describe a la mujer y la pone como una cosa, ¿yo de qué me voy a llenar? De esa impureza, de ese vicio. Ese es el espíritu que yo voy agarrando. Pero si yo me pongo a conversar con otra persona que me habla de Dios, me habla de su familia, me habla de que quiere ir a la iglesia, ¿de qué me voy a llenar yo?
del Señor. Del Señor. Entonces, de esas cosas buenas que nos inculca la vida con Él. Por eso es que hoy en día vivimos en una sociedad donde el reggaetón es aplaudido por los padres para que sus hijos bailen, ¿verdad? Entonces, ¿qué comienzan a hablar sus hijos? Reggaetón. Entonces, bueno, y las palabras. Y las palabras. Entonces, yo que soy abogado, por ejemplo, puedo decir que la letra que tiene una canción de reggaetón, o sea, es la declaración de un violador. Es espectacular. Y los padres aplauden. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que como la sociedad está como que trastocando todo. Y queremos, por ser como que los mejores o que están como que en la onda, no nos damos cuenta de lo que estamos cayendo, ¿no? Que hoy en día el mal se lo quiere disfrazar del bien. Y lo que me interesó fue como que el ambiente de con quién nos rodeamos, que es importante, qué es lo que escuchamos, qué es lo que estamos viendo, en qué medio nos movemos, chicos. Porque tenemos una comunidad de profesores, pero también de estudiantes que nos están viendo, y es muy importante que tengamos claro cuál es el ambiente en el cual me quiero desenvolver. Porque esto de aquí no es solamente lo que yo escojo, sino lo que yo estoy escuchando. Mi inconsciente siempre está aprendiendo de cosas que pasan a mi alrededor. Yo lo aprendí con una psicóloga, que copiamos comportamientos. Solamente por las repetidas veces que con lo que nosotros nos pasa, lo puedo copiar de mi mamá, lo puedo copiar de una amiga, lo puedo copiar, y eso nos pasa con las palabras, y eso nos pasa con nuestros comportamientos, con nuestros hábitos. Imagínense lo que pasa cuando estamos escuchando inconscientemente alguna canción que a lo mejor ustedes no están conscientes de que estás teniendo este tipo de letra. Claro. De hecho, hoy en día, y esto es común, y nos quejamos de esto, ¿no? Porque hoy en día el hombre, para conquistar a una mujer, ya no es como antes. O sea, antes que era más detallista el hombre. Ajá. Era así. El hombre antes era más detallista. Porque así fueron criados nuestros abuelos, ¿verdad? Sí. O sea, antes nuestros abuelos tenían una relación seria, o sea, y se casaban todo en orden, pero todo eso con el paso del tiempo se fue deteriorando. ¿Por qué? Porque la sociedad está dañando nuestro entorno, nuestro espíritu. Entonces yo me estoy llenando del espíritu del mundo, lo que se llama, ¿no? Lo mundano, ¿no? Me estoy llenando o sea, ya todo lo malo lo estoy normalizando. Pero cuando es todo lo contrario, entonces hoy en día hacer el bien es mal visto. Hoy en día hacer algo correcto es mal visto. Eres aburrido, eres de otra época, pero no, o sea, y nos quejamos porque nos va mal. O sea, de hecho, hoy en día la gente se queja de que hay delincuencia. Pero ¿de dónde parte la delincuencia? De la familia. Un delincuente que roba es porque su familia está rota, porque viene de un problema familiar. ¿Y cuál es la base de la sociedad? La familia. Entonces, ahí arranca todo. Bueno, dentro de las bases de la espiritualidad, como hemos hablado el día de hoy, que nos ha compartido Harry, es muy importante que nosotros le pongamos la práctica que nos dice y que nos comparte en su libro Outliers, las 10.000 horas de práctica para poder ser experto en un tema. Si nosotros nos preparamos a lo largo de los años y prácticamente vamos a la universidad o estamos en el colegio y estamos tratando de cumplir estas metas, también es ideal que nosotros podamos alimentar esta parte espiritual. Agradezco a Harry por venir esta tarde a compartir, esta tarde-noche a compartir con nosotros sobre un tema muy importante que son fundamentos a las bases que nosotros como personas, lo hemos dicho, tenemos libre albedrío de poder elegir y tomar decisiones, pero es de también nuestro crecimiento espiritual alimentarlo. Mi nombre es Sol Collago, esto es Regresando a lo Esencial, nos vemos la próxima semana. Regresando al Esencial, llegó a ustedes con el auspicio de Taste the Moment, una comunidad que aprende a desacelerar.